Son las 8:08. Damos la bienvenida al doctor Adrián Bonilla. Él fue rector de una de las más prestigiosas universidades de posgrado de Ecuador, la Flaxo. Fue también secretario de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Doctor Bonilla, un placer tenerle en nuestra señal y en contacto con los oyentes del austroecuatoriano, el Ecuador y todo el mundo a través de nuestras señales internet. Quisiéramos hablar de estos temas que han sido poco discutidos, poco debatidos en Ecuador. Realmente no hemos visto un pronunciamiento de ninguna universidad ecuatoriana o de tantas personalidades que trabajan allí, cuando en el transcurso ya de casi 100 días a los que se aproxima el gobierno de Trump, una serie de ataques ha tenido la universidad en Norteamérica, particularmente las universidades particulares que se encuentran precisamente ocupando los primeros rankings a nivel mundial. Están la mayoría de ellas en los primeros puestos, consideradas como las mejores universidades del mundo. Quisiéramos su visión, su opinión sobre qué es lo que está sucediendo allá, cuando tenemos referentes también en Ecuador. Aquí en nuestro país el tema de la autonomía universitaria ha sido siempre un paradigma en la universidad de este país. Le damos la bienvenida. Buenos días, muchas gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes. Efectivamente, entre las múltiples medidas inusuales que el gobierno de Donald Trump ha tomado a lo largo de los primeros 100 días de su mandato, está esta presión sobre las universidades estadounidenses, sobre todo sobre un grupo de ellas que en Estados Unidos se conoce como la Ivy League, que es el grupo de universidades, la mayoría de ellas situadas en el nororiente del país, en el este, entre las cuales está Columbia en Nueva York, la Universidad de Princeton, la Universidad de Pittsburgh, la Universidad de Yale, la Universidad de Harvard, muchas de ellas que están en los rankings internacionales en los primeros lugares, en los 10 primeros lugares, 15 primeros lugares, entre decenas de miles de otras universidades del mundo. Las políticas de la presidenta de los Estados Unidos se enmarcan dentro de lo que en ese país se conoce como la guerra cultural, que es una fuerte reacción desde los votantes, pero desde las élites conservadoras que ahora gobiernan, en contra de la cultura que se genera sobre los ejes de diversidad, de inclusión y de equidad, que en los Estados Unidos supone crear condiciones para la admisión y para la protección, no solamente en las universidades, sino en la sociedad, de minorías, de minorías de carácter sexual, la promoción de políticas de género, la promoción de políticas para la inclusión de migrantes y de personas de familias humildes, dentro de las oportunidades que el sistema ofrece, políticas de igualdad de oportunidades que despectivamente en los Estados Unidos también y ahora en el resto del mundo son conocidas como políticas woke. El término woke en realidad es un término de los años 70 que nace en el movimiento de resistencia afrodescendiente y cuyo primer significado era una apelación para estar alertas, para estar despiertos, pero que con el tiempo se convirtió en un sinónimo de la adhesión a todas estas políticas que le estoy manifestando. La argumentación conservadora es que estas políticas no producen igualdad de oportunidades, sino que al contrario, lo que hacen es recortar los derechos de aquellas personas que eventualmente están mejor preparadas que otras para dar cabida a las minorías. Y alrededor de esto, pues hay una serie de medidas que se solicita que tomen las universidades en contra de sus políticas de admisión, controlando también los currículums y aquello que se enseña,
por ejemplo, todos los estudios étnicos sobre desigualdades, los estudios de género, son especialmente puestos bajo sospecha desde el discurso conservador. Doctor Bonilla, muy buenos días. Quizás la pregunta también pasa por saber hasta qué punto las universidades, sean públicas, sean privadas o de cualquier otra categorización o característica, pueden estar o no, o deben estar o no, sujetas a la norma de un Estado. Recordamos algunos procesos que se dieron también aquí en el país, una nueva ley de educación superior, una nueva estructura para la regulación del sistema de educación superior, pero anterior a ello también recordamos episodios de incluso de cierre de universidades. En la dictadura militar se cerró la Universidad Central, después Velasco Ibarra cerró algunas universidades, entre ellas la Universidad de Cuenca, considerando que estos eran espacios de sedición. Entonces, en este contexto nos preguntamos hasta qué punto debe haber alguna relación de dependencia a través de una normativa jurídica, de recursos económicos, etcétera, 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 entre los estados, entre los gobiernos y el sistema de educación superior y las universidades. Bueno, hay criterios, y estos criterios siempre se construyen de una u otra manera políticamente. La autonomía es absolutamente aceptable dentro de las universidades en la medida en que no afecte los derechos de los estudiantes a tener una educación de calidad. Los estados tienen la capacidad de regularlas, pero, por ejemplo, en el caso de la sociedad ecuatoriana existe un principio constitucional, o sea, legal, o sea, desde el Estado, que es el de la autonomía responsable. Las universidades tienen autonomía, pero deben responder ante la sociedad por las decisiones que toman. Porque si hemos tenido, al igual que lo que usted manifiesta, estos casos dramáticos de cierres de universidades en las dictaduras, pero hemos tenido también episodios recientes y lamentables en donde las universidades fueron capturadas por entidades o por grupos, algunos de ellos políticos, otros no, y esa gestión, en esa administración, lo que menos importaba era la calidad de la educación, había venta de títulos, había profesores que no trabajaban, había, bueno, una serie de elementos que ya no pueden tolerarse por más autonomía que las universidades puedan enunciar. Entonces, el tener autonomía no significa en un mundo ideal necesariamente el tener una organización de mando feudal sobre una entidad que no responde ni ante la sociedad ni ante el Estado, como el resto de entidades públicas. Por ejemplo, gobiernos locales que también son autónomos y que también dependen de los presupuestos gubernamentales, pero que tienen una serie de controles, por ejemplo, los de Contraloría. Ahora, doctor Bonilla, volviendo al tema de los Estados Unidos y sus universidades, ¿qué observaciones, qué ha podido usted analizar con respecto a lo que está sucediendo allí? Usa como punta de lanza el gobierno norteamericano el antisemitismo. Se supone que esa es la razón por la cual ha estado realizando estas acciones de presión a las universidades, pero es muy claro, muy cierto también, ha trascendido, usted ya lo mencionó, que lo que trata el gobierno norteamericano es de atentar de alguna manera con criterios de diversidad, de equidad, de inclusión. Esa discriminación positiva que se asumió en los Estados Unidos tempranamente en el siglo XIX, cuando se terminaba o se empezaba ya a terminar con la esclavitud o a combatir la esclavitud, en el siglo XX, cuando se prohibió la esclavitud en los Estados Unidos y se adquirieron una serie o se tomaron una serie de medidas para discriminación positiva. Todo esto se estaría echando al traste con el gobierno de Donald Trump. Más allá de otras lecturas muy importantes también que se han hecho sobre una intención del gobierno norteamericano de asumir control total en varios órdenes sobre las universidades. A ver, sí, con un par de
de notas, simplemente la esclavitud se abolió en los Estados Unidos a finales del siglo XIX en el gobierno de Lincoln, después de la Guerra Civil, pero la discriminación continuó, por lo menos hasta finales de los años 60 del siglo XX, en que un gigantesco movimiento de derechos civiles rompió el esquema de discriminación que existía en varios estados todavía y que consistía, por ejemplo, en baños para gente de color, baños para gente blanca. La gente de color tenía un espacio en los buses, no se mezclaba con la gente blanca, y en algunos estados no podían, por ejemplo, entrar a las universidades, a pesar de que la esclavitud se hubiese abolido muchos años atrás. Lo que hace el gobierno de Trump es decir a las universidades: ustedes, sobre todo las privadas, ustedes están recibiendo una cantidad X de dinero de parte del gobierno federal, o sea, del gobierno central de los Estados Unidos, para que hagan actividades de investigación o de docencia o que financien programas. Este dinero nosotros no vamos a seguir proveyendo a menos que ustedes, uno, tomen medidas en contra del antisemitismo. Esta lógica del antisemitismo se expresó sobre todo porque en muchísimas universidades, si no en todas, privadas y particulares, hubo movimientos de protesta hacia finales del gobierno pasado de Biden en contra del apoyo de los Estados Unidos a Israel en esta violencia que se desató, que se sigue desatando en la Franja de Gaza, en el Medio Oriente. El gobierno de Trump entiende que estos actos de protesta fueron actos antisemíticos, antijudíos, a pesar de que hay un concepto claro de antisemitismo que no se refiere necesariamente a las consecuencias políticas, como antisemitismo de aquello que un gobierno eventual cualquiera pueda tener en Israel. Pero en todo caso, esta es la posición del gobierno de los Estados Unidos. Pero no solo es eso. No solo es del antisemitismo la demanda del gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos ahora, o algunas de sus autoridades, o varios de los voceros, pero también a nivel de los estados que tienen una autonomía relativa en sus gobiernos, no cree que sean útiles, que sean pertinentes estudios como los estudios étnicos, ¿no? Estudios como los estudios de género o estudios con la orientación que actualmente tienen en el campo de los estudios internacionales, los programas que se refieren al Medio Oriente. Entonces, las demandas son, por un lado, la que usted dice, efectivamente antisemitismo, y por otro lado, una demanda para operar sobre los contenidos de la enseñanza que se ofrece en varias universidades. Están especialmente bajo asedio las humanidades, o sea, los estudios de las artes, de la literatura, de la filosofía y las ciencias sociales. Por ejemplo, la antropología, por supuesto, la sociología, los estudios políticos. Esto es lo que demandan a varias universidades, varias de ellas, más de 10 han recibido comunicaciones formales del gobierno con estas exigencias. El gobierno no dice voy a intervenir a las universidades, lo que dice es voy a retirar el financiamiento. En algunos casos es un montón de dinero, como en el de Harvard, son 2.200 millones de dólares, es decir, casi el doble del presupuesto para todas las universidades ecuatorianas, pero estos 2.200 millones de dólares son una fracción, aproximadamente el 30% del financiamiento gubernamental a la Universidad de Harvard, que también es la más rica del mundo y que puede resistir estas presiones, cosa que ha hecho. Acaba de salir un documento de 50 páginas con argumentación jurídica en donde la Universidad de Harvard está demandando al gobierno judicialmente por esta política que ha asumido. Y hay una particularidad muy importante, perdóneme la interrupción, doctor Bonilla, una particularidad muy importante en cuanto a los fondos que está retirando a las universidades. Son fondos destinados a la investigación científica, investigación
pura, a diferencia de la investigación aplicada, que es lo que ha hecho grande a esas universidades y les ha permitido hacer una contribución a nivel global. Son fondos de investigación en donde hay los dos tipos de investigación que usted señala. Harvard, por ejemplo, con esos fondos mantenía un programa de pasantías en hospitales y en centros de salud. Lo que aquí financia también el gobierno por obligación legal, allá financian las universidades con dinero gubernamental, es decir, médicos pasantes que ofrecen sus servicios como parte de la enseñanza en hospitales y centros de salud. Es una de las actividades que Harvard ha mencionado que se vería afectada con el retiro de esos fondos. Pero es la universidad más rica del mundo y puede resistir. ¿Sí? No ocurre lo mismo con otras universidades estadounidenses que han tenido que aceptar los planteamientos del gobierno para no quedarse sin fondos. El financiamiento gubernamental no es, en el caso de varias de ellas, de las particulares, el sustento central de sus actividades. La Universidad de Harvard tiene donaciones privadas, tiene fideicomisos, o sea, fondos de inversión que vienen desde el siglo XVII, porque la universidad es más antigua que el país, y estos recursos pueden sostener su funcionamiento. Sin embargo, el daño económico que podría recibir es muy alto. Entonces, nos encontramos en un momento en donde de las autoridades judiciales va a depender de si este tipo de políticas de la administración del gobierno estadounidense van a persistir, se consolidan, o si es que tienen que retroceder o modificarlas. Aquí también sería importante conocer cuáles son las posibilidades en este caso, más allá de seguir el camino legal y jurídico, de que sea la comunidad de las universidades las que ejerza una posición de rechazo. Hablamos de protestas, de tomas de espacios, etcétera, frente a un gobierno radical, autoritario como es el de Donald Trump. Son muy pocas. Se trata de una universidad, en este caso particular, que educa a estudiantes de élite de los Estados Unidos y de todas partes del mundo, y en donde esto de la movilización y la toma de espacios no le afecta al gobierno, le afectaría a la misma universidad, ¿no? Por la naturaleza de la sociedad estadounidense. Y si usted dice vamos a quemar unas llantas, en fin, estas cosas que son usuales en otras partes del mundo, en el Ecuador, por ejemplo, pues se estaría construyendo la configuración de un delito, y probablemente las personas que hagan eso terminarían detenidas. Es muy difícil. Ahora, hay otras intenciones más allá del antisemitismo, de estar contra la cultura woke por parte del gobierno norteamericano. Aquí traemos a colación una cita en realidad de Iván Carvajal, un distinguido académico ecuatoriano que ha escrito mucho sobre las universidades. En su libro Universidad, Sentido y Crítica, allá por el año 2016, cuando terminaba el gobierno de Rafael Correa, él lo publicó y señalaba en relación al sistema ecuatoriano que se estaba intentando imponer un modelo de universidad neoliberal, desarrollista, tecnocrática, y se lo hace a través del acoso burocrático, de la introyección sistemática y cotidiana del miedo para tener una universidad sin pensamiento crítico, sometida al autoritarismo para beneficio del conocimiento apropiado y administrado por las grandes corporaciones transnacionales. ¿No calzan estos pensamientos, estas reflexiones de Iván Carvajal al caso norteamericano? No, porque efectivamente en el caso de los Estados Unidos lo que nosotros tenemos, el éxito de las universidades estadounidenses, que son estadísticamente las mejores del mundo. La educación superior estadounidense es la mejor del mundo, estadísticamente hablando, si juzgamos por la cantidad de publicaciones, por la cantidad de investigación científica, por los premios científicos obtenidos, premios Nobel, por ejemplo, pero muchos otros por parte de sus universidades, por la cantidad de estudiantes extranjeros que luego vuelven a sus países convertidos en profesores, por los descubrimientos tecnológicos, entre ellos, por ejemplo, el Internet, que es lo que nosotros estamos usando
utilizando ahora para nuestra comunicación. El éxito de las universidades estadounidenses consiste en que están extraordinariamente bien financiadas como consecuencia de una intersección del enlace entre estas universidades, el sector privado, lo llamaríamos acá, los intereses de las corporaciones que necesitan investigación para la innovación, para el desarrollo industrial, para el desarrollo tecnológico de las empresas, los intereses también, las orientaciones estratégicas en el largo plazo del Estado, del gobierno estadounidense. Entonces, esto, según mucha literatura, es lo que produce el éxito de esas universidades. En el caso de las universidades estadounidenses, pues sí, las corporaciones, grandes corporaciones, son un actor central de la educación superior, porque financian investigaciones que les interesan a ellos, por supuesto, cosa que no ocurre en países como los nuestros, porque las corporaciones compran otra tecnología o no les interesa desarrollar tecnología propia, en el caso del Ecuador y otros países parecidos, y pues sí, efectivamente, ahí tenemos este tipo de educación. Pero en el caso de los Estados Unidos, como el de las universidades latinoamericanas, la libertad de cátedra, la posibilidad de investigar libremente, de disentir, de construir debates, es indispensable para el avance del Exactamente, por eso le decía, si estos pensamientos de Iván Carvajal no van con lo que quiere hacer Donald Trump, a esto me refería. No, esta sería romper esta alianza triple que eventualmente ha sido el éxito de la educación superior en los Estados Unidos, quitar al Estado de este taburete que sostiene la calidad de las universidades estadounidenses. En la parte final ya, doctor Bonilla, ¿cómo está la Universidad Ecuatoriana? ¿Cómo está el tema de la autonomía universitaria, autonomía financiera? De hecho, no tiene, menos la Universidad Pública Ecuatoriana, pero ¿cómo se encuentra este tema en el momento actual? Es muy heterogénea, creería yo, no estoy familiarizado con los datos actuales, pero intuitivamente hay universidades que son mejores que otras universidades, hay universidades que son muy malas, ¿sí? Y hay otras que ahí resisten, ¿no? Y esta heterogeneidad, pues de una u otra manera se debe, entre otras cosas, al relajamiento de las regulaciones sobre el sistema de educación superior que hemos tenido a lo largo de los últimos años, ¿no? Es importante, o sea, la regulación no significa necesariamente burocratización. En el caso ecuatoriano esto ha ocurrido, pero o sea, hay que mirar cuál es el número de graduados, porque el gobierno, el Estado, la sociedad, finalmente la sociedad, los ecuatorianos y ecuatorianas invertimos en las universidades y esperamos que las universidades gradúen a los estudiantes. No, porque si no es un desperdicio de dinero, que no haya deserción estudiantil, que los profesores vayan a clases, es importante que los profesores escriban algo, es importante que demuestren que saben lo que están enseñando y que tienen algún tipo de inquietud, que los estudiantes no falten, que los estudiantes escriban sus tesis, todas estas cosas son importantes, entonces hay mucha heterogeneidad. Yo creo que hay universidades que se defienden, tanto públicas cuanto privadas, y hay otras en el medio, muchísimas, y hay algunas que son francamente malas. Ahora, en términos generales, hemos observado ya desde afuera de la universidad, en algún momento estuvimos trabajando también en la Universidad de Cuenca, pero los presupuestos universitarios han ido bajando y significativamente en los últimos años. No estoy al tanto de los datos. Las universidades siempre requieren presupuesto y siempre van a tener necesidades. Hasta la de Harvard, que es la más rica del mundo, requiere más presupuesto todavía, y eso es lo normal. Eso es lo normal, y la sociedad debe hacer todo lo necesario para que ese presupuesto sea provisto. Las universidades, por su parte, tienen la
necesidad social de rendir cuentas sobre cómo se invierte, si es que ese presupuesto se invierte en investigación o si se invierte en contratar más personal administrativo, por ejemplo, ¿sí? Bueno, todo esto requiere regulación, ¿no? Todo esto requiere regulación para que se invierta eficientemente los presupuestos y los beneficiados sean estudiantes y los propios profesores que tengan la capacidad de escribir, de leer, de tener tiempo de preparar las clases, de tener tiempo de escribir artículos, de escribir libros, de tener tiempo de investigar. Todo esto es, claro, necesario. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado, doctor Bonilla. Muchas gracias por la conversación. Adrián Bonilla, PhD, fue rector de la Flaxo y fue también secretario de la CENESID. Son las 8:33 minutos.